Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 221, Gran Hermano, 15. Esto es imposible. Con el grito de incredulidad de Mulak, Jaewan vio su mano desatando innumerables puñaladas que recorrieron el espacio. ¿Cómo fue vivir 100 millones de años? Jaewan ni siquiera pensó en un periodo tan largo. Ni siquiera podía imaginar con claridad el 1.800.000 años que tenía que afrontar. Pero un hombre que vivió 100 millones de años y apuñaló durante todo ese tiempo. Y ese hombre era parte de su vestimenta. Ja. Una tormenta de puñaladas explotó por todas partes en el panóptico. Jaewan no pudo seguir el movimiento de su mano para atacar. No era cuestión de velocidad. Un ataque basado en la velocidad no podía penetrar el poder de la caída del tiempo. Era un hecho comprobado durante los casi 2 millones de años que Jaewan había vivido. La velocidad era el coste de la distancia dividida por el tiempo y, por lo tanto, estaba bajo el control del tiempo. Pero esta puñalada no fue influenciada en absoluto por el tiempo. Jaewan no entendía cómo era posible que eso funcionara. Quizás era la física externa la que le permitía actuar así. Quizás esta punzada que lanzaba su mano derecha no era física, sino más bien una ideología. Ja, muere. La expresión de Mulak se volvió sombría al ver que el espacio que él había creado era destruido. Es doloroso. Jaewan sintió que también se estaba volviendo difícil de soportar. No era porque su mano derecha le estuviera devorando el espíritu. En realidad, sufría de dolor mental. El recuerdo de un hombre estaba entrando en su cabeza. Hagámoslo. Puedo hacerlo. Era el recuerdo de un hombre que había apuñalado durante 100 millones de años. Puñalada. 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 Un hombre que se parecía a Jaewan se llamaba 3751. Pero el nombre no tenía mucho significado. El Jaewan 3751. Su único interés era apuñalar. Tras tomar el control de su cuerpo espiritual, apuñalaba constantemente. Le encantaba tanto apuñalar que lo hizo durante cientos de millones de años y aún disfrutaba haciéndolo. Era cierto que amaba las puñaladas y era mejor en ellas que cualquiera de las otras vestimentas que Jaewan tenía. Fue como si le hubieran dado una puñalada al hombre Jaewan. Eso fue 3751. 3751 seguía apuñalando. Apuñalaba de forma directa y de maneras extrañas. Apuñalaba despacio, y a veces rápido. Apuñalaba por todas partes, mientras que a veces apuñalaba en un punto. Apuñaló a todos los enemigos del mundo. Ese era el movimiento de espada de 3751. Claro, a veces 3751 se tomaba tiempo para pensar. Un humano necesitaba hacer otras cosas además de apuñalar. ¿Por qué? ¿Por qué seguía apuñalando? ¿Por qué repetía este acto sin sentido? ¿Para qué? ¿Para quién? 3751 miró hacia la oscuridad y a veces miró los garabatos que habían dejado sus antiguas ropas y hizo preguntas. ¿Quién soy yo? Fue la pregunta que se hicieron muchas prendas a lo largo de 10.000 millones de años, una pregunta que nunca tuvo respuesta. Algunas prendas lograron responderla y lograron sobrevivir. Soy el acto mismo de vivir. 3751 una de esas ropas. Pero esta pregunta me llevó a otra. Entonces, ¿por qué hago este acto? La pregunta adicional fue respondida de manera diferente dependiendo de la personalidad de la ropa. Había una respuesta que decía por justicia, como el héroe de una leyenda, y otra que decía por honestidad. También había una respuesta que decía, no me gusta tener algo ahí arriba, o una respuesta que decía, el original lo quiere. También había una respuesta que decía, solo quiero salir, y otras respuestas extremadamente filosóficas.
Pero la mayoría de la ropa no pudo llegar a la respuesta y murió. Y al final de todas las respuestas, la única que quedaba era esta. No lo sé. Es así. Esa fue la respuesta a la que llegó 3751. Así que simplemente apuñaló repetidamente. No tenía deseos de ser salvado ni de morir. Simplemente apuñaló y apuñaló. Era la única manera de demostrar su valía. Siguió apuñalando. Y con ese proceso logró atravesar los incontables años. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Y él siempre estaba enojado. Los mataré a todos. Los mataré a todos. Siempre estaba hipnotizado por su propia conciencia. Ja ja, ja 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 ja. A. H. HNGH. Y cada día, al terminar el día, lloraba. Lloraba y lloraba. Fue después de que su puñalada atravesara el espacio que dejó de llorar. Probablemente fue después de 50 millones de años. Su puñalada brilló y la oscuridad se desgarró. No estaba completo, pero era suficiente para llamarse un rasguño. 3751 estaba rebosante de alegría. Se estremeció y lloró por última vez. El rasguño era la prueba de que su esfuerzo no había sido en vano. Su camino no estaba equivocado. Este pequeño rastro iba a demostrar su existencia. Finalmente supo quién era. Fue entonces cuando su punzada cambió. Siguió apuñalando y apuñalando, pero algo importante cambió. A medida que apuñalaba a través de los días, su corazón se llenó de algo cálido. Estaba feliz de que la puñalada existiera en este mundo, y estaba feliz de que hubiera algo que pudiera apuñalar. Estaba feliz de apuñalar. Fue una puñalada de agradecimiento. Y 3751 comprendió entonces el círculo infinito de la verdad. En él, sintió el gigantesco poder del destino. Comprendió el universo a través de su puñalada. Así que el universo había comenzado con la puñalada. El comienzo, cuando todo colisionó, también fue el resultado de algo que apuñaló a algo más. Finalmente lo comprendió todo. Luego, el año 3751 se produjo una explosión gigante. La gigantesca explosión contenía toda la verdad del universo. 3751 sintió un universo gigantesco explotar en su interior, y sintió que su mundo vivía la caída. Fue el Big Bang de la conciencia. Ya veo. Así que este recuerdo era. Haiwan se dio cuenta de que el Big Bang que experimentó 3751 fue el momento de la trascendencia, del que habló Mulak. Fue también el momento que Haiwan casi experimentó. 3751 también lo había experimentado. Fue la etapa definitiva para poder controlar el tiempo y el espacio. Era el paso definitivo más allá de la etapa de prueba. Eso era la trascendencia. Una pregunta llenó la mente de Haiwan. Bajó la mirada hacia su mano derecha, que seguía apuñalando con furia, y preguntó. ¿Por qué no escapaste entonces de la caída del tiempo? Capítulo 222, Gran Hermano, 16. Si Mulak tenía razón, Haiwan había estado atrapado en ese lugar durante 10.000 millones de años. Pero 3751 había trascendido en tan solo 100 millones de años y tenía el poder de escapar de la caída del tiempo. De ser así, ¿por qué el espíritu de Haiwan tuvo que estar atrapado en ese lugar durante 10.000 millones de años? ¿Por qué puedo salir de ese lugar cuando quiera? Entonces, podrías haber escapado en cualquier momento. No es una escapatoria. Nada puede atraparme. Haiwan no podía entender el significado detrás de sus palabras. En mi caso no existe escape. Haiwan finalmente comprendió lo que quería decir después de que 3751 le mostrara parte del recuerdo. No había escapatoria porque no estaba atrapado. Un ser trascendido nunca estaba encerrado en un lugar ni atado a ningún sitio. Creo que los otros 15 probablemente tengan la misma idea. No lo entenderás, pero eso es la trascendencia. No encontré una razón para salir de esa oscuridad. No encontró una razón para salir. ¿Por qué estuvo encerrado allí durante 10.000 millones de años? ¿Por qué estos
Entonces, ¿por qué salimos ahora? No lo sé. No fui yo quien te sacó de ahí. Probablemente fue alguno de los otros 15. En ese instante, el espacio se desgarró y una poderosa explosión explotó frente a Jaewan. Sintió que su cuerpo era empujado en dirección opuesta mientras resistía la explosión. Escupió sangre plateada. 3751 maldijo. Maldita sea. Ese idiota está loco. El ataque de Mulak concentró el espacio en una bomba. El espacio distorsionado y concentrado cayó sobre Jaewan y explotó, y el daño impactó directamente en la mano derecha. Ese cabrón es un tacaño. Oye. ¿Por qué no luchas con puñaladas? Luchemos con justicia. Y parecía que Mulak también podía oír la voz. La respuesta llegó a través del espacio distorsionado. Barato, así que sigues atado a un lenguaje mediocre incluso después de la trascendencia, no eres digno de convertirte en gran hermano. Gran hermano mi culo. Tu lengua tampoco es digna. Con la ayuda de 3751, Jaewan apuñaló las innumerables concentraciones de espacio que se aproximaban. Pero la cantidad era demasiado grande para una simple puñalada. Al igual que él apuñalaba para vencer el tiempo, el oponente lanzaba espacios para dominarlo. La línea de la victoria se trazaría según la diferencia temporal que los trascendidos soportaran. Apenas lograron superar el tiempo, pero el tiempo los ataba de nuevo. Jaewan preguntó. Apuñalar no funciona bien en esta situación. No practicaste el corte. Maldita sea, muchacho. Maldito codicioso. Solo sé apuñalar. ¿Y los demás? No hay 15 más. Debe haber uno que haya cortado durante millones de años. Sí. Pero yo que tú no contaría con él. Y ya no pudieron hablar mientras innumerables explosiones los azotaban. La presión distorsionó la noción del tiempo de Jaewan y las explosiones siguieron aumentando el daño en su interior. Jajaja. Lo estás haciendo bastante bien, pero eso es todo. Es muy entretenido. Jaewan se mordió los labios. Gran Hermano era sin duda un enemigo poderoso. Aún le faltaba poder. Veo que invertiste 100 millones de años en la trascendencia. Pero no es suficiente. 100 millones de años de puñaladas no fueron suficientes para luchar contra Mulak. Entonces, ¿qué necesitaba para derrotar a ese monstruo? Jaewan sintió que el 3751 se debilitaba. Maldita sea. Moriremos todos aquí. ¿Alguien puede ayudar? 3751 gritó y apuñaló furioso, sin mostrar la menor gratitud. Pero la situación no mejoró. Y cuando toda esperanza parecía perdida. ¿Qué tal si suplicas ayuda? Anda. Suplica. Era otra persona distinta a 3751. 3751 gritó. ¿Dónde te has metido? ¿Cómo te llamas, imbécil? 9974. 11753. ¿Qué? ¿Aún tienes lengua? ¿Vas a suplicar o no? Al diablo contigo. No voy a suplicar. Bueno, entonces puedes morir. Un grito de fastidio se pudo escuchar en el aire. Maldita sea. Maldita sea. Morirás también si yo muero. Olvidaste que este espíritu es el único vínculo del que no pudimos trascender. Claro que lo sé. Y sé que trascendí el miedo a la muerte. Ah, madre F asterisco Ker. Entonces parece que no has superado tu miedo, jajajaja. Jaewan pensó que un hombre que apuñaló durante 100 millones de años iba a perder la discusión. Oye, el original, ¿qué tal si le ruegas, pídele ayuda? Jaewan no respondió y la carcajada se escuchó nuevamente. Supongo que lo olvidaste, 3751. Si eres el Jaewan que mejor apuñala, entonces el original es el Jaewan más orgulloso. Prefiere morir antes que mendigar. No le ruega a nadie. Vieron que se les lanzaban de nuevo espacios concentrados. La cantidad de espacios superaba la que podían eliminarse con unas pocas puñaladas. Pero 3751 seguía atacando sin rendirse. Fue cuando ya no había otra salida de este bombardeo de espacios cuando 3751 habló.
Ja, joder, ayuda, no, por favor, ayúdame, sálvame. Y con eso, la mano izquierda de Jaewan comenzó a brillar. Algo la estaba dominando. Jaewan no dudó y rápidamente lo aprobó. Kek. Deberías haberlo dicho antes. En su mano izquierda, la espada del vacío que se había estrellado se regeneraba. La espada del vacío, que recuperó rápidamente su forma, aumentó tanto su longitud que era difícil ver el final. Entonces, la mano izquierda se movió. No era un simple golpe. Era una línea infinita cuyo principio y fin eran imposibles de distinguir. Era una habilidad que destrozó la historia del principio y el fin del universo. Todos los espacios que le arrojaron a Jaewan desaparecieron como si no hubieran existido desde el principio. La voz habló mientras veían los espacios perecer. ¿Qué opinas de mi poder, maníaco de las puñaladas? Espera, 8741, eras tú. Con la risa, Jaewan pudo leer el recuerdo de la voz. Su nombre era 8741. Era el Jaewan que había cortado durante 320 millones de años. Capítulo 223, Gran Hermano, 17. Estaban los cortes de su mano izquierda, que valían 320 millones de años, y las puñaladas de su mano derecha, que valían 100 millones de años. Un punto y una línea que no estaban limitados por el tiempo ni el espacio continuaban hacia adelante. Era como una obra maestra informe. Parecía más arte que el arco de una lucha de espadas. No había espacio para que la bomba espacial de Mulak se interpusiera entre las dos espadas que danzaban en el aire. Mulak palideció al darse cuenta de que su bomba no funcionaba. ¡Qué sorpresa! No esperaba que tuvieras dos de tus prendas Transcend. Pero incluso cuando Mulak continuó lanzando frenéticamente los espacios concentrados, no dejó de hablar. 8741, que había cortado durante 320 millones de años, le respondió. Kek. Parece que viviste tanto como yo, o un poco más. Deberías rendirte ya. Sí. Juntos hemos vivido más que tú. Jaewan, sin embargo, no podía estar más asombrado por el hecho de que Mulak se resistiera. La puñalada que se desataba en su mano derecha era de un nivel que apenas alcanzaría tras 100 millones de años de entrenamiento, y el corte que venía de su izquierda era de un nivel que Chung, quien había atacado durante toda su vida, tendría que hacerlo durante millones de años con la esperanza de alcanzarlo. Sin embargo, Mulak logró defenderse de esos ataques. Claro, apenas aguantaba y parecía que la pelea terminaría pronto, pero Jaewan sabía lo poderoso que era Mulak. Entonces sintió un ligero arrepentimiento. Si tan solo hubiera entrenado un poco más, si hubiera resistido ese tiempo un poco más, ¿qué habría pasado? Podría volverse tan fuerte como ellos también. Oye, no vayas por ahí. Si cambiaras como nosotros, nunca actuarías como ahora. Pero nunca alcanzarás tu meta si te vuelves como nosotros. Lo sabes. Aún. 8741 respondieron en su lugar. Kek. No hay pero ni aún así. Tienes que vivir como un ser humano. Tienes que hacerlo. Jaewan entonces recordó la voz que lo sacó de la oscuridad de la caída del tiempo. Esa voz también le dijo cosas similares. Mantente humano. Es una pena. Si te convirtieras en gran hermano, probablemente serías el gran hermano más fuerte de la historia. La amarga voz de Mulak provenía de los innumerables ataques con espada. Estaba gravemente herido. Estoy muy triste. Eso ya no será posible. 3751 entonces se rió maniáticamente. Ja 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 ja. Deja ya de tonterías. Muérete. 3751 desató su ataque concentrado contra Mulak. Sin embargo, al instante siguiente, una poderosa barrera similar a un escudo apareció a su alrededor. Una chispa se disparó al chocar la espada contra la barrera. Jaewan sintió que la energía no provenía de Mulak. Lo olvidaste. Al igual que tú, el gran hermano no está solo. Sus manos izquierda y derecha sintieron escalofríos de repente. Parecía que los trascendidos podían sentir algo mucho más rápido.
Jaewan miró hacia atrás y vio que el pasillo blanco se abría de nuevo. Y dentro de ese pasillo, los que dormían dentro de los tanques estaban despertando. Maldita sea. Todos estaban siendo despertados. Hermanos mayores. Era el poder del gobernante del universo. Worldbreaker, era una lanza utilizada por el Señor del Sueño. Kaiser Win, era un ala utilizada por Karos, el dios del viaje. Espíritu que no regresa, fue una parte utilizada por Beid, el dios del viaje. Muro Guardián, era un escudo utilizado por Sindler, el Señor de la Dignidad. Por suerte, no estaban realmente despiertos. Lo que sí despertaron fueron sus armas y armaduras. Pero, en una perspectiva más amplia, eso seguía siendo muy preocupante. Ni siquiera tú puedes enfrentar el poder de todos los grandes hermanos. Estas armas superaban con creces el poder de las partes de los tres dioses antiguos. Y todas poseían el poder de los trascendidos, igualando el de Mulak. El trueno de destructor de mundos obstaculizó los movimientos de Jaewan y el fuego de ala del Kaiser restringió sus movimientos. El espíritu que no regresa afectó su sentido del tiempo y el espacio, y el muro guardián creó una sólida barrera que resistía puñaladas y cortes. Todas esas armas tenían una mecánica compleja. Mulak incluso tenía la machina de Daus en la mano. El cañón de machina disparó una bala de energía por su abertura. Jaewan fue lanzado hacia atrás al ser alcanzado. Vaya. Esos son todos los trascendidos. ¡Qué locura! ¿Cuántos hay? Kek. Son demasiados. Sí. Pero no estoy seguro de si los demás ayudarán. Claro. Todos son como tú. Kek. Deja de hacerte el tonto. Podríamos morir todos. Jaewan sintió que quería taparse los oídos, pero la conversación continuó. ¿Qué quieres probar eso? Eso. Espera, no. No les va a gustar. Creo que algunos duermen. De hecho, creo que todos duermen menos tú y yo. Entonces, vas a despertarlos a todos. Quizás incluso lo despertemos a él en el proceso. Se hizo el silencio cuando mencionaron la palabra él. Kek. Quizás se vuelva más interesante entonces. Oye, no, espera. Pero con ese grito, la mano izquierda comenzó a brillar intensamente. Maldita sea. No estoy seguro de si estamos tomando la decisión correcta. Y con eso, la mano derecha también empezó a brillar. Ambas manos, al encontrarse, empezaron a emitir un sonido extraño, como si tocaran un instrumento. No era un sonido que un ser vivo pudiera crear. Era un sonido sin reglas ni forma, e incluso era doloroso escucharlo. Entonces Jaewan fue arrastrado por el mar de sonidos sin siquiera poder gemir de dolor. ¿Qué estás haciendo? Mulak también gritó al notar que algo extraño estaba sucediendo. Y después de un rato, empezaron a llegar voces de algún lugar. Maldita sea. ¿Quién activó la alarma? Estaba teniendo un dulce sueño. ¿Por qué me llamas? Oh, ya estabais peleando. Deberías haberme llamado antes si esto estaba pasando. Una violenta cantidad de información comenzó a fluir a la cabeza de Jaewan. Si el cerebro tuviera la capacidad de contenerla toda, sería suficiente para hacerlo explotar. Jaewan perdió el conocimiento. Capítulo 224, Gran Hermano, 18. 6981. 9612. 11471. 12753. 17831. 54121. 59812. 61010. 63123. Esos eran los nombres que solo se llamaban con números. 10.000 millones de años de recuerdos que estos nombres tenían pasaron por la cabeza de Jaewan. ¿Qué es esto? Mulak gritó con incredulidad. Cuando Jaewan recuperó el sentido, se produjo un desastre indescriptible. Pero, por supuesto, ese desastre también estaba ocurriendo en el espíritu de Jaewan. Oye. Esa es mi pierna izquierda. Llegué primero.
Déjame tomar la derecha entonces. Estoy tomando la derecha. Bájate. Ve ahí, Por el pezón. ¿Quieres morir? Ven a buscarlo. Haiwan miró su pie derecho, intentando pellizcarse el pezón, estupefacto. Desde el dedo meñique hasta la coronilla, algo se sentía dentro de él. Al bajar la mirada, vio que su pezón se retorcía al empezar a hablar. ¿Qué miras? Te voy a sacar los ojos. Una patada provino de su pierna izquierda con un complejo ajuste, y su mano derecha desató una fascinante magia. Su ojo izquierdo liberó un rayo de energía que superó el poder del rayo de Machina, y el ojo derecho giró con más fuerza que el ojo de Gestalt, expandiendo así el mundo. Incluso en su axila, había suficiente poder mundial para comprimir todo el espacio que emanaba de ella. NNNGH. Aarg, Gaarg. Haiwan vio a Mulak balanceándose en el aire con incredulidad. Un ataque que los hermanos mayores no podían defender con su arsenal lo acosaba. Estaba el Haiwan que había estudiado ajustes durante 200 millones de años y otro Haiwan que había pateado durante 400 millones de años. Además, había también un Haiwan que estudió Machina durante todos esos años, y un Haiwan que estudió el ojo de Gestalt. Todos eran Haiwan con sus respectivas especialidades en su trascendencia. ¿Quién más anda por ahí? Aún queda alguien que no haya tomado el control. Joder. Aún necesito encontrar un hueco. Hubo otro trascendido. El 63.123 Haiwan. Él fue quien entrenó la configuración, desnuda, a lo largo de su vida. Has tomado el control hasta de los pelos de las axilas. ¿Dónde puedo entrar? En su grito de frustración, 8741 se rió entre dientes. No te preocupes. Te dejamos un espacio. ¿Dónde está? Haiwan entonces sintió una poderosa energía que venía de su zona genital. No es un lugar apropiado para ti. ¡Y idiotas! Haiwan se quedó atónito al contemplar su genital, que brillaba con un brillo dorado. Estos idiotas, ¿era esto realmente necesario? Cada uno de los trascendidos tenía sus propios comentarios. Quédate ahí, de acuerdo. Kek, te ves bien ahí. Pero parecía que 63.123 estaba realmente feliz de estar allí. Haiwan sintió que sus genitales se retorcían torpemente. Maldita sea. Haiwan renunció a todo y se preguntó por qué dependía de él asumir toda la vergüenza y renunció a sus pensamientos. Ja. Los lanzaré a todos hasta el fin del universo. Este es el verdadero poder del desnudo. El cañón disparado blandía el marco desnudo. El poder mundial dorado se disparó hacia Mulak y todo el panóptico. Una tormenta dorada arrasó el tiempo y el espacio. Esto es vulgar. ¿Cómo te atreves a atacar así? Vulgar. Ah, así que ahora empiezas la batalla del lenguaje mediocre. Callarse la boca. Los artesanos, maestros, recobraban la conciencia dentro del tanque, intentando salir. Todos los tanques estaban destruidos, incluyendo las pantallas. 63.123 estalló en carcajadas. No. Mulak palideció de incredulidad, como un rico comerciante que hubiera perdido todo su cargamento en el mar. ¿Por qué hacen esto? Todos son trascendidos. ¿Por qué se aferran al propósito sin sentido de un ser? En ese momento, el ataque de Haiwan cesó. Las palabras de Mulak habían detenido a los trascendidos. ¿Por qué hacían esto? Ya no eran humanos. Ni siquiera eran seres. No tienes por qué ayudarlo. No tienes ningún propósito. Entonces, ¿por qué? Propósito. Razón. Lo olvidaron todo. Habían olvidado cada palabra que tenía tal significado. Entonces, ¿por qué ayudaban a Haiwan? ¿Por qué ayudaban al propósito original? ¿Fue porque el original era su amo? No. Nunca escucharon sus órdenes. ¿Acaso porque ellos también morirían cuando el original muriera? No. Hacía tiempo que habían olvidado el miedo a la muerte. Incluso entonces, ayudaban a Haiwan instintivamente. ¿Pero por qué?
Haiwan sintió entonces como si cada parte de su cuerpo lo mirara. Era como si los 16 trascendidos lo estuvieran mirando directamente. Haiwan no estaba seguro de qué significaba, pero sintió una leve sensación. Era algo parecido a la tristeza trascendida. Todos los trascendidos no eran seres. Sin embargo, estos seres no eran realmente seres en primer lugar. Para empezar, solo eran la ropa de Haiwan. Nunca fueron seres. No pienses así. Nunca nos consideraste solo como ropa, punto. Siempre nos pediste consejos. Siempre nos pediste ayuda. Y te ayudamos en nuestros términos. Nuestra voluntad. Haiwan intentó negar con la cabeza, pero su cuello no se movió. Había otro Haiwan en su cuello. Conocimos amigos gracias a ti. Recibimos recuerdos gracias a ti. Gracias a ti nacimos vivos. Por eso nos convertimos en ustedes. Tenía ganas de llorar, pero Haiwan no podía. Había otros Haiwans en sus ojos. Siguieron hablando. Nosotros somos ustedes. Hemos trascendido. Perdimos nuestro propósito. Perdimos nuestros sentimientos. Ya no somos humanos. Abandonamos nuestra justicia. Pero seguimos siendo ustedes. Los 16 Haiwans se giraron de inmediato. Se dirigieron directamente hacia donde estaba Mulak. Me preguntaste por qué lo estamos ayudando. Mulak retrocedió aterrorizado. La presión era suficiente para reinstaurar el miedo en un trascendido. Los 16 Haiwans lo hicieron posible. Eso es porque somos Haiwan. El sonido de un tambor provenía de algún lugar y algo se desvaneció en su espíritu. Siempre eran Haiwan. Lloró en silencio. Sí, esa era la razón. Esta razón era realmente apropiada para el propio Haiwan. Los Haiwans entonces hablaron al unísono. Eso es lo único que nos hace un ser, punto. Capítulo 225, Gran Hermano, 19. Bloquea esa zona. Esta zona está bien. Runald gritó mientras bloqueaba a los vicegerentes que intentaban entrar por las 4 puertas de la gran arena. Aquí también lo tenemos. Hace un año, cuando Haiwan desapareció y se fue al nido, muchas cosas cambiaron en la batalla entre los dioses, que parecía haber terminado, comenzaba de nuevo, y era difícil imponer las reglas a los poderosos dioses que aparecieron solo con el poder del consejo. Muévanse. Perros del ayuntamiento. Runald reconoció de inmediato al vicegerente que intentaba entrar por la puerta de la gran arena. Era el vicegerente del dios Vergets, quien ocupaba el segundo puesto en el segundo sitio, junto a Droyan, el dios de los dragones. No era tan poderoso como los 3 dioses antiguos, pero rápidamente adquirió poder mientras los demás eran débiles. Ahora, poseía un poder igual al de los antiguos 8 dioses de su organización, revolucionarios blancos, en particular, estaba compuesta por dioses que se oponían al Consejo y que se oponían a todas las políticas que éste intentaba imponer. Maldita sea. Son demasiados, voznovel.com. Runald gritó apretando los dientes. Atacaron justo cuando Usra, Pierre y los miembros más poderosos del Consejo estaban fuera. Carlton gritó desde el oeste. Runald. Aguanta. El líder llegará en 30 minutos. Espera ahí, chico. Chung también gritó desde el este. Todos intentaban con todas sus fuerzas bloquear la entrada. Pero la situación no era muy prometedora. 30 minutos bastaban para rendirse y que tomaran el control de la gran arena. Runald frunció el ceño mientras desviaba el poder mundial que se le lanzaba. Maldita sea. Intentan crear un nuevo entorno gigante, tras tomar el control de este lugar. La Gran Arena fue un lugar creado por el Consejo para promulgar una ley en. Si un cierto número de dioses entraba en la arena gigante, una gran reunión automática comenzaba a promulgar una nueva ley. Tenemos que impedirles a toda costa que inicien una gran reunión. El entorno gigante, ubicado dentro de la gran reunión, podía influir en toda la. Era un sistema establecido para que el Consejo fuera la organización más influyente, pero también para mantener la libertad de poder interna.
Eso era lo que Usra y el Consejo buscaban lograr con esta gran arena. Pero ahora estaban intentando utilizarlo para conseguir un efecto adverso. Si los revolucionarios blancos, que reclamaban el mundo del poder entraban, era evidente lo que vendría después. Era el regreso al mundo del poder. Reiniciarían todos los ajustes que el Consejo había establecido y convertirían en un lugar donde los dioses tenían poder absoluto. Maldita sea. Jaewan. Runald recordó el nombre familiar al ver oleadas de vicerregentes. Era el único nombre que recordaba en una situación como esta. Solo había pasado un año desde su partida. Todos esperaban que Jaewan fracasara. Mulak fracasó, y también Miad. Todos creían que Jaewan tampoco regresaría. Pero Runald no pensaba así. La señal se debilitó, pero el vínculo entre Jaewan y yo aún no se ha roto. Había pasado un año, pero aunque hubieran sido 10, Runald seguía confiando en Jaewan. Creía que Jaewan lograría lo que se propusiera y que jamás se rendiría. Aun si se equivocaba, aunque este mundo no cambiara, Jaewan jamás se rendiría. Por eso Runald anhelaba a Jaewan. Si tan solo no hubiera subido, pensó Runald. Si Jaewan hubiera estado aquí, este mundo podría haber sido más pacífico. Si Jaewan se hubiera quedado en esta absurda organización que solo buscaba poder y satisfacer sus deseos, no habría surgido. Fue cuando ya era difícil luchar contra el poder mundial que Runald dejó de pensar. Apoyó la espalda en la puerta y se mordió los labios. Si Jaewan hubiera estado aquí, estos tontos habrían sido barridos de una puñalada. Fue entonces cuando Runald miró al cielo. Algo brilló en el cielo y cayó, y entonces se escuchó un estruendo que penetró el cielo y la tierra. Se oyeron gritos por todos lados. Voznovel.com. ¡Arg! Entonces Runald escuchó los gritos de Chung y Carlton. Runald. Agáchate. Pero Runald no podía bajar. Solo podía mirar al cielo, estupefacto. El cielo parpadeaba como si no supiera si era de noche o de día, o si era una bombilla gigante. Y tras unos cuantos estruendos más, Runald recobró el sentido. Todo a su alrededor estaba en ruinas. El poderoso dios Vergets y sus miles de seguidores habían desaparecido. Todos murieron con solo unos pocos truenos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Runald. Chung y Carlton corrían hacia Runald en la puerta norte. Ellos también parecían conmocionados por lo sucedido. Miraban a su alrededor con incredulidad ante el resultado. Vieron que el espíritu de Vergets se convertía en polvo debido al rayo que cayó del cielo. Un relámpago cayendo de repente. No era posible a menos que alguien hiciera un agujero en el cielo. Espera. Un agujero. Espera. Es él. Es él. ¿Hablas en serio? Chung, Carlton y Runald miraron al cielo. Pero el cielo no mostraba ninguna diferencia, salvo una extraña sensación ominosa. Chung y Carlton se encogieron de hombros y se miraron. Pero Runald seguía mirando al cielo. Oye, niño. ¿Ves algo? Runald. ¿Qué ves? Hay algo ahí arriba. Solo Runald tenía un vínculo directo con Jaewan. Sus ojos temblaban violentamente. Chung se dio cuenta de que algo grave estaba sucediendo, así que intentó apartar a Runald, pero Carlton negó con la cabeza y lo sujetó del hombro. No era momento para apresurarse. Runald parecía completamente loco en ese momento. Y después de un rato, habló lentamente. El ojo. Ojo. ¿Qué le pasa al ojo? Pero incluso con la voz frenética de Chung, Runald no estaba seguro de qué palabra describiría lo que veía. Era increíble. Había un ojo gigante que sangraba dolorosamente por todas partes. Y dentro, había un agujero gigante por todas partes, del cual salían rayos. Y se estaba cayendo. Runald se esforzó por explicar lo que veía, pero no lograba articular palabra. Y después de un rato, apenas pudo hablar. Él lo hizo. Capítulo 226, Gran Hermano, 20. Jaewan ya no oía. Tenía los brazos entumecidos y las piernas le impedían mantenerse en pie. Más bien, flotaba en el aire. No estaba seguro de si lo que veía era real y desconfiaba de su olfato.
Los restos de las dimensiones explotadas flotaban a su alrededor. Él es increíble. No esperaba que soportara todo nuestro poder. Los trascendidos que tomaron el control del cuerpo de Haewan también parecían cansados. Usaron su espíritu hasta el punto de exprimirlo hasta la última gota, lo que finalmente los dejó extremadamente cansados. Haewan ni siquiera podría mantenerse en pie si no fuera por ellos. Kek. Todos moriremos en este caso. 8741 de la mano izquierda de Haewan se rió entre dientes y 3751 de la mano derecha respondió. No lo sabes. Él tampoco está bien. El cuerpo de Mulak estaba casi destrozado. Su espíritu era como un trapo rasgado. Su mano izquierda fue reemplazada por las partes de Daus y sus piernas por las creadas por antiguos hermanos mayores. Algo seguía supurando del estómago desgarrado y su único ojo estaba ciego. Pero Mulak todavía era poderoso. Aún había cientos de armas de la antigua Gran Hermano flotando tras él, y el poder que lo rodeaba seguía siendo prominente. Incluso tenía una sonrisa en el rostro. Mulak levantó lentamente su brazo mecánico. Era el comienzo de la bomba espacial otra vez. Haewan intentó recuperar su poder, pero Mulak habló. Haewan. ¿Por qué no hacemos una tregua? Fue una oferta inesperada. Creo que ya has desatado suficiente ira. También he experimentado bastante de tu poder. ¿Qué estás diciendo? Te aceptaré como mi nuevo hermano mayor. A ti y a todos los trascendidos que llevas dentro. Se hizo el silencio. Fue el primer silencio tras el inicio de la pelea. Haewan se sorprendió al ver que todos sus trascendidos se callaban. Quizás estaban de acuerdo con las palabras de Mulak. Si ambos iban a morir, era mejor estar de acuerdo con Mulak. Pero la reflexión de Haewan no duró mucho. No. Y las voces explotaron dentro de él. Lo sabía. Maldita sea. Otra vez. Te lo dije. ¿Ves? Pensé que esta vez sería diferente. 10.000 millones de años. Aún no sabes qué tipo de ropa lleva el original. Y ellos incluso. Oye, si perdiste la apuesta, cámbiate de lugar conmigo. Tú tomas el control de este lugar tan difícil. ¡Ag, maldita sea! Jajaja. Bien por ti. Te ves muy duro. Parecían haber hecho apuestas. Eran todos, Haewan. Haewan negó con la cabeza. Vio los labios de Mulak moviéndose a lo lejos. ¿Y eso por qué? Porque no me gusta. Aún no te has convertido en Gran Hermano. Ni siquiera sabes qué hace Gran Hermano. Puedes rechazarlo después de intentarlo, al menos. No. Simplemente decir que no tiene sentido. Los ojos de Mulak comenzaron a llenarse de rabia. Déjame preguntarte de nuevo por qué. Haewan no respondió. No podía. Tenía muchas razones, y era demasiado complicado de explicar. Y Haewan ahora tenía la respuesta a todas ellas. Solo porque quieres destruir el sistema. Es eso. Sigues aferrándote a esos pensamientos infantiles y violentos. Escúchame. Si hubieras trascendido, habría sido diferente. No entiendes nada. No sabes qué es el Gran Hermano, qué es el panóptico y el propósito del sistema. Pero sé una cosa, si trasciendo, seré como tú. Oyó a los trascendidos decir, wow, lo dominó, en su cabeza. Mulak guardó silencio un rato. Quizás había tocado una parte de su ser en lo más profundo de su espíritu. No sabes nada de trascendencia. Si no sabes nada, no deberías hablar así. Era una voz llena de profunda ira. Haewan sintió que su voz era real esta vez. De verdad pensaba así. Lo mismo ocurre con el sistema. Este mundo fue creado para cultivar eficientemente a los hermanos mayores. Se creó después de que innumerables hermanos mayores anteriores lo transformaran para alcanzar la grandeza. Es más estable que cualquier otro mundo y no tiene posibilidad de ser destruido. Todos los seres están bien adaptados a este sistema y viven felices. Destruir el sistema. Lo que intentan es pisotear todos sus logros. Haewan pensó un momento y respondió, tal vez. Quizás, no sabes nada,
¿sabes qué pasa si destruyen el sistema? Y al momento siguiente, las voces se extendieron por la cabeza de Jaewan a la vez. Caer. 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 Jaewan dijo mentalmente, cállate. Mulak también habló. El mundo caerá. Era una voz que sonaba como si viniera de un drama. Y aún así destruirás el sistema. Sí. Jaja, ¿y por qué sigues pensando en eso? Es porque soy humano. Humano. Los trascendidos volvieron a hablarse a gritos. Bien, loco, estúpido, está loco, etcétera, etcétera. Humano, lo es. La expresión de Mulak se complicó. Parecía que se burlaba de Jaewan, o que también sentía lástima por él. Humano, ¿realmente todavía te consideras humano? Sus ojos entrecerrados perforaron la mente de Jaewan. Aunque no hayas pasado por la trascendencia, viviste más de 1.000.000 de años en soledad. ¿Cómo puede un hombre hacer algo así? Ningún humano podría haber resistido tanto tiempo sin dejar de ser humano. Tú ya eres un sistema. Creaste tu mente para que fuera uno de los sistemas que resistieran todo ese tiempo. Hay un poder equivalente a un universo dentro de ti. ¿Por qué intentas actuar como si aún fueras un humano? ¿Qué es un humano, después de todo? Esa pregunta le atravesó el corazón a Jaewan. Él también se la había preguntado miles de veces. ¿De verdad seguía siendo humano? ¿Y qué era un humano, después de todo? Jaewan reflexionó sobre esta pregunta en la oscuridad muchas veces. Durante horas. Primero intentó responderla con sus conocimientos científicos. Humano. Un animal muy inteligente que usa el lenguaje y las herramientas. Parte del Homo sapiens que camina sobre dos piernas y... Sin embargo, esa no fue una buena respuesta. Así que Jaewan cambió su perspectiva. Muchas filosofías surgieron de él. La caída del tiempo le dio tiempo suficiente para reflexionar sobre todas las posibles formas de pensamiento que existían en la humanidad. Jaewan incluso revisó la filosofía y la reemplazó con su lenguaje y pensamientos para responderla. Sin embargo, no pudo encontrar la respuesta. Y con la respuesta vacía, la respuesta llegó de repente. No sé qué son los humanos. Era la verdad. Pero estoy pensando en lo que son los humanos. Al final de esas palabras, Jaewan se dio cuenta de que era humano. Por eso soy humano. Los humanos son quienes se preguntan qué es ser humano. Esa fue la respuesta a la que llegó Jaewan tras vivir 10.000.000.000 de años con su ropa. Mulak estalló en carcajadas. Ja 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 ja, esa fue la respuesta que recibiste después de 10.000.000.000 de años. En tus palabras, hasta los trascendidos pueden convertirse en humanos. Es una tontería. Pero solo Mulak se rió. La ropa de los demás Jaewan solo hablaba mal de su respuesta, y mucho menos de risa. Gracias. Tras un breve y pesado silencio, llegó una breve respuesta. Jaewan sintió una emoción en su ropa. Mulak apretó los dientes al comprender lo sucedido. Ya veo. Por eso respondiste así. Tú. Y la pelea estalló nuevamente. Mulak ahora hacía todo lo posible por desatar todo su poder. Los trascendidos hicieron todo lo posible por contraatacar, pero el ataque era demasiado poderoso. Uno de los trascendidos habló. Oye, original, hay una forma de ganar. Podría matarnos a todos, pero... Espera, no puedes. Digámosle. Nos considera humanos. No te dejes engañar por... La gente seguía hablando, pero la voz continuaba. Hay alguien que aún no tiene control sobre tu cuerpo. No queríamos decírtelo hasta el final, pero esta es nuestra forma de agradecerte. Jaewan intentó preguntar quién era, pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó una voz. Parecía la de un niño pequeño. Si quieres puedo ayudarte. A diferencia de los otros trascendidos, esa voz parecía sacudir todo el cerebro. Maldita sea. Está aquí. ¡Guau! 666. Jaewan sintió que los trascendidos temblaban frenéticamente. Había filas entre ellos. ¿Por qué tenían tanto miedo? Y en ese momento, Jaewan sintió que los recuerdos lo invadían.
Fue un recuerdo que duró más de 3.000 millones de años. Sentí que faltaban muchas partes a lo largo de los 10.000 millones de años, era él. Haiwan se sintió mareado debido a la longitud del recuerdo que llegaba. 66.666. Ese era el nombre del Haiwan que vivió 3.000 millones de años. Vivió 3.000 millones de años solo. ¿Cómo fue posible? Al igual que los demás Haiwans, 66.666 también entrenó en una sola cosa durante esos 3.000 millones de años. Era fácil ver qué configuración entrenó. De hecho, a Haiwan le pareció extraño que, después de todo, nadie hubiera entrenado esa configuración. Probablemente pueda. Haiwan estaba seguro de que si ayudaba, podrían ganar. No. De hecho, lo harán. Déjame preguntarte. ¿Quieres ayuda? Sí. ¿Puedes ayudarme? Hay un precio. No se lo esperaba. Haiwan sintió entonces una sensación inquietante al experimentar 3.000 millones de años de soledad. ¿Cómo sería si soportara 3.000 millones de años solo? ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? ¿Qué es? Quiero tu espíritu. Espíritu. Haiwan se confundió. Era algún pacto diabólico de un libro. ¿Qué quieres decir? 66.666 entonces respondió. Quiero ser tú. Capítulo 227, Gran Hermano, 21. Un mundo donde se reúnen quienes enfrentan la caída. Sí. Eso era hasta hace unos años. Un instructor gritó a los cientos de aprendices. Estaban ansiosos por comenzar su entrenamiento y el instructor sintió que el mundo realmente había cambiado. Era un mundo lleno de perdedores, un mundo lleno de gente oprimida por al menos hasta hace unos años. Ahora es diferente. Lo repitió muchas veces, pero el instructor seguía orgulloso de decirlo. Miraba a cada alumno a los ojos. Es porque os tenemos a todos vosotros que seguís su voluntad. Algunos aprendices parecieron conmoverse. Era natural, pues ahora tenían una nueva oportunidad. Estaban al borde de un mundo diferente. El instructor volvió a hablar. Aunque el mundo se derrumbe mañana, apuñalaré. Eso dijo Haiwan al dejar. Algunos aprendices murmuraron entre ellos. ¿De verdad dijo eso Solekin? No lo sé. ¿A quién le importa? Ese instructor es conocido por inventar cosas. Uf, estoy harto y cansado de esto. La mayoría de los aprendices se conmovieron de nuevo. No era extraño, ya que estaba lleno de gente que se asombró con el nombre, Haiwan. Así que hoy volveremos a apuñalar. Caballeros. ¿Cómo dije que apuñalaran? Un camino que destruirá el mundo. Exactamente. Entonces comenzó el entrenamiento. Era el comienzo del entrenamiento. Con el grito de cientos de aprendices, comenzaron a apuñalar. La potencia de las puñaladas también cambió a medida que el instructor principal gritaba diferentes puñaladas. Puñalada ligera. Puñalada normal. Puñalada fuerte. Esas eran las 3 puñaladas de Haiwan básicas que todos practicaban. Eran básicas, pero no había muchos despertados que pudieran dominarlas. El experimentado instructor mostró su potente punzada en el aire. Con una explosión, se dejó una tenue estela en el cielo, atravesando las nubes. Era demasiado débil para ser una punzada fuerte, pero tenía la potencia suficiente para asombrar a los aprendices. ¿Ves? Así es como se hace. El instructor se encogió de hombros y agregó, para que conste, se decía que Haiwan destruía todo el cielo con una puñalada normal. La gente empezó a murmurar. Una puñalada normal para destruir el cielo. Es obra de un humano. El entrenamiento se reanudó. Pero algunos querían seguir entrenando por su propia avaricia. Oye, tú. No hagas eso. Te dije que practicaras la puñalada ligera, no la puñalada mundial. Puñalada mundial era la puñalada definitiva que permitía rasgar el cielo temporalmente. Los aprendices sintieron curiosidad por saber quién intentaba practicar semejante movimiento y... ¡Ag! Es él otra vez. Todos negaron con la cabeza. Entonces ocurrió algo peculiar.
Haiwan apareció en la pantalla gigante del cielo. El aprendiz habló mientras se dirigía al cielo. Lo hice. El mundo quedó destrozado. El instructor abofeteó al aprendiz y gritó, te dije que practicaras la puñalada leve. Pero lo logré. Mira. Apuñalé al mundo otra vez. Cállate. Ya lo dijiste antes y. Sin embargo, los aprendices comenzaron a gritar. ¿Qué es eso? Y con el sonido de algo destruyéndose, todos miraron al cielo. Quizás el cielo se volvería así si lo golpearan miles de puñaladas mundiales. Hubo una grieta siniestra en todo el cielo. Entonces, algo cayó. Eso es. Más allá del cielo, había algo parecido a una rama. La rama se sacudió y pequeñas partículas comenzaron a caer. Y todos se dieron cuenta de lo que era poco después. Era una lluvia dorada. Algunos lo veían por primera vez, y otros lo habían experimentado hacía 900 años. Sea como fuere, todos pensaban lo mismo. Es hermoso. Era el tesoro que anhelaban toda su vida. Las frutas, caían como lluvia. Todos lo miraron con expresión de asombro y algunos dieron saltos. Pero había algo que ninguno de ellos comprendió. La grieta en el cielo se hacía cada vez más grande. Al mismo tiempo, la gente de Carpe Diem contemplaba la misma escena. Al contemplar el cielo que estaba a punto de caer, Euren y Caimán se dieron cuenta de que Haiwan finalmente había logrado lo que se había propuesto. Maestro. Por eso temieron. Si ese testarudo triunfaba, solo les esperaba un resultado en este mundo. Rezaron para que el propósito de Haiwan no fuera el que ellos imaginaban. Oraron y oraron. Haiwan vio cómo las armas de los hermanos mayores se convertían en polvo al instante. Mulak gritaba y la energía oscura que emanaba de la espada invadió todo el lugar. Fue como si una noche gigante y oscura hubiera descendido sobre el mundo. Toda la región del árbol de las imágenes se sumió en la oscuridad, y cuando ésta se disipó, todo terminó. Era el poder de caída, cultivado durante 3.000 millones de años. G. Vio cómo se desmantelaba el espíritu de Mulak. Ya no quedaban armas del Gran Hermano. Lo mismo ocurrió con el panóptico. Todos los tanques tenían motas plateadas de polvo de los maestros artesanos, y todas las pantallas estaban destruidas o no funcionaban. Tú no lo sabes. No sabes lo que acabas de hacer. ¿En qué se convertirá el mundo? Mulak estaba llorando. Lo raro no era que llorara. Eso es extraño. ¿Qué es extraño? Te ves feliz. Lo hace. Y Haiwan sintió que la gravedad cambiaba. El control de gravedad del panóptico estaba dañado. Nos estamos cayendo. Mulak se arrastró hasta la esquina del panóptico. Parecía tan débil como el más fuerte del mundo. No es hermoso. Solo se ve desde aquí. Haiwan caminó hacia Mulak. A través del panóptico destrozado, se extendía toda la región del árbol de las imágenes. No era de un tamaño visible, así que era mejor decir que lo sintió. Ya veo. Así que el árbol al que subí tenía esta forma. Haiwan miró hacia abajo como quien acaba de presenciar el planeta en el que vivía por primera vez. Había un árbol gigantesco que se extendía por todo el universo. Y ese árbol ahora estaba siendo destruido. Desde las raíces hasta las ramas, todo lo que formaba el árbol de las imágenes pereció. He visto este árbol durante muchísimo tiempo. Lo he visto durante demasiado tiempo, y he intentado treparlo durante demasiado tiempo. Mulako. Haiwan intentó decir algo, pero se contuvo. Sentía que Mulak iba a decir lo que quería saber. Y en el último momento, por fin llegué. Pensé que encontraría la respuesta que buscaba. Pensé que lo sabría todo una vez que llegara. Haiwan pensó entonces que los trascendidos no habían trascendido realmente. Si lo hubieran hecho, Mulak no tendría esta sensación ahora. Tal vez al menos compartían un mismo sentimiento dentro de él. 3751, quien apuñaló durante 100 millones de años, tenía miedo, y 8741, quien cortó durante 320 millones de años, tenía chistes hoscos. Y 66.666, quien entrenó la caída
durante 3.000 millones de años, tenía el deseo de volverse real. Y para Mulak, fue. Quería crear un mundo mejor. Eso era todo. Tú también debes saberlo. Capítulo 228, Gran Hermano, 22. Haiwan no respondió. En cambio, pensó en Miad y los otros 3 dioses antiguos. Todos los seres persiguen el mismo objetivo, pero recorren caminos diferentes. Esto también era lo mismo. Así como tenían diferentes motivos para alcanzar la trascendencia, todos compartían sentimientos diferentes al llegar al mismo destino. Pero cuando lo perdió todo al final del viaje, Mulak parecía libre. ¿Fue porque se rindió? ¿O era realmente libre? Haiwan no estaba seguro de que encontró Mulak al final de su camino. Mulak, déjame preguntarte una cosa. Al final del camino, Haiwan encontró una pregunta que había olvidado, una pregunta que nadie había podido responder hasta ese momento. Era una pregunta que solo Mulak podía responder. ¿Qué es la pesadilla del principio? Fue la palabra que Mulak dejó en su torre. Incluso tras recibir respuesta a todas sus preguntas, Haiwan no pudo descubrir qué era la pesadilla del principio. Pensó que estaba destinada y, en cierto sentido, seguía creyéndolo. Pero aún no estaba seguro. Sentía que no era suficiente. Panopticon controlaba el mundo, pero no tenía forma de crearlo. Entonces, ¿qué había en el principio? Pesadilla del comienzo. Haiwan vio la locura brillar en los ojos de Mulak. La pesadilla, al borde de la muerte, ardía por última vez. Ese es el hogar de todas las torres. Es un lugar terrible, peor que cualquier pesadilla. Es el origen de todas las torres de pesadillas. Es un lugar. Mulak continuó. Eso no es tan fácil como este mundo. No es fácil. Sí. Ese lugar no tiene un ojo específico como este, y no sabes quién gobierna el mundo. El sistema no se puede mostrar. Todo es injusto e ilógico, pero nadie lo percibe. Además, no hay ningún Haiwan allí. Haiwan no estaba seguro de qué hablaba. La voz maniática incluso sonaba espeluznante. Mulak alzó la voz mientras la sangre empezaba a manarle de la boca. Pronto, tú también lo sabrás. Yo quería evitar que esa pesadilla viniera. Conservar este sistema defectuoso, continuar con el cultivo y aumentar el mundo único acentuado, para emborracharme en esos sueños y así poder detener la venida. El espíritu de Mulak comenzó a disiparse. Sus ojos se llenaron de incredulidad y conmoción. Haiwan también estaba conmocionado. Mulak estaba a punto de morir, pero no lo consumía. ¿Pero por qué? Habla demasiado. Haiwan sintió que sus labios se movían solos. Alguien más hablaba con los suyos. Haiwan entonces miró la espada del vacío que penetraba el corazón de Mulak. Había matado a Mulak. Mulak intentó mover la boca, pero se convirtió en polvo. ¿Qué estás haciendo? Haiwan gritó furioso. Aún no había tenido oportunidad de escuchar la parte importante, lo que lo enfureció aún más. Solo Mulak pudo responder a su pregunta. Haiwan volvió a hablar por su cuenta. Lo prometiste. Ahora me estoy convirtiendo en ti. Así que era él. Se acercaba el momento de cumplir la promesa. Tienes que cumplir tu promesa. Esperé demasiado. Esperé 3.000 millones de años. 66.666 la ropa que entrenó a la caída durante 3.000 millones de años. Haiwan le prometió que si ayudaba, cumpliría su petición. Está bien. Tómalo. Haiwan cerró los ojos. Sintió que su conciencia retrocedía. Entonces se dio cuenta de que ya no era Haiwan. Quizás era 66.667. Pero seguía siendo Haiwan y vivía como Haiwan. Sintió que eso era suficiente. Fue entonces cuando 66.666 habló. Es suficiente. Ya te rindes. Rendirse. Aún no has cumplido tu propósito. Haiwan se preguntó si esto lo estaba engañando, pero respondió, ¿de qué hablas? Fuiste tú quien me hizo rendirme. Me quitaste el espíritu y... ¿De qué hablas?
Te necesito. Eres el único que conoce el mundo por el que viajó el Principito. Esa señora me lo contó. Haiwan estaba confundido. El Principito. ¿Y quién era esta señora? Fue demasiado difícil. Bueno, los idiomas para adultos son difíciles. Digámoslo así, aún no has llegado a la pesadilla del principio, ¿verdad? Haiwan se sintió tenso. Gritó frenéticamente, ¿sabes qué es la pesadilla del principio? Necesito que llegues. Digamos que es un compañero de viaje. O mejor dicho, necesito un zorro. ¿Qué quieres decir? Te estoy domando. Igual que tú me domaste una vez, te estoy domando ahora. Deja ya esta tontería. Haiwan gritó con voz enojada. Ahora solo soy ropa. No, no lo eres. Tú me llamas Haiwan y yo te llamo Haiwan. Tú sigues siendo Haiwan. Y Haiwan sintió que recuperaba la vista. Sus sentidos volvían, como cuando tenía control sobre su cuerpo. Te dije que quería ser tú, pero no te pedí que te convirtieras en mi ropa. Solo te digo que me aceptes como parte de ti. Nunca te arrebataré el espíritu. Sigo siendo tú, ¿recuerdas? Continuó, un hombre sin ropa no es un hombre. Un hombre es solo un conjunto de ropa. Haiwan miró entonces a su alrededor. ¿Por qué? Haiwan finalmente pudo ver a los trascendidos con sus propios ojos. Los vio con claridad por primera vez. Los miró a los 15 a los ojos. Sí. Somos nosotros. Sintió un fuerte dolor en el corazón. Eran ellos. Ellos fueron quienes lucharon con él durante todos esos momentos. Adiós Haiwan. Ese chico cumplió sus deseos, así que aquí es donde nos separamos. Haiwan quería preguntar qué se suponía que significaba eso. El lugar al que irás es así. No podemos ir a ese mundo. Solo tú y ese chico pueden ir. Respondieron como si supieran lo que Haiwan quería decir. Era obvio, pues ellos también eran Haiwan. No nos mires así. Hemos vivido demasiado. Lo suficiente para que ya no podamos seguir siendo humanos. Haiwan intentó decir algo, pero no pudo. Contuvo sus emociones y escuchó su ropa. Te envidio. Los seres son a veces cosas muy preciosas. No pierdas el corazón. Aunque no tengas poder. Aunque no tengas conocimientos. Aunque no tengas esperanza. Aunque te sientas desesperado. No pierdas el corazón. Haiwan no tenía forma de presionar sus sentimientos. Aunque no lo entendía todo, entendía lo que intentaban decir. Que lo hizo bien. Haiwan sintió que el espacio se desmoronaba. El poder de caída ascendía ahora a la cima del árbol de las imágenes. También se aplicaba al propio Haiwan. 10.000 millones de recuerdos se desvanecían. Esperen, hay más. Tengo más preguntas. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué saben ustedes? Ustedes. La pesadilla del comienzo es. Pero llegó el momento como la muerte. El tiempo que la ropa le dio, ahora se la estaba quitando. El cuerpo de Haiwan se hizo pequeño, como si volviera de la edad adulta a la infancia. Pronto, Haiwan era un niño de 10 años, como si ese fuera su yo original. Haiwan escuchó su voz salir de su boca. No es raro. El final de la rama, que guarda todos los secretos de este mundo es muy similar a las raíces de esas regiones remotas, como si fuera difícil distinguir cuál es la rama y cuál la raíz. Haiwan vio el árbol de las imágenes y sus ramas estériles. Un árbol solitario que se alzaba en su desolación. Estaba solo. Realmente era un árbol solitario. En esa soledad, Haiwan cerró los ojos. Ya no había mundo. Su trabajo estaba hecho. Pero ¿por qué sentía que no era el final? Su mundo entonces llegó a su caída. Capítulo 229, El mundo después de la caída, 1. Quería ver cómo se desarrollaba la historia imposible. Quería ver cómo esa historia imposible se hacía realidad. Quizás por eso considero que esta novela pertenece al género de la fantasía moderna. Pensamiento del autor sobre, el mundo después de la caída. Episodio El mundo después de la caída.
La caída siempre viene de todas partes. Solo unas pocas personas presencian la caída y advierten a quienes las rodean que pidan ayuda. Pero en la mayoría de los casos, no hay ayuda porque, para la mayoría de la gente, una caída así no es una caída en absoluto. Al diablo con la caída. Para la gente del mundo, cualquier caída no es una caída. Pero la gente no lo sabe. La mayoría de las caídas que enfrenta la gente son resultado de su muerte, que proviene de cualquier caída. Y Jaewan, de 10 años, también fue víctima de una caída similar. Para. Llamaré a la policía si no paras. Me lo llevo. ¿Qué te da el derecho? ¿Acaso tienes trabajo? Oh. Jaewan es mi hijo. Diagonal. Con diagonal Jaewan sintió dolor de cabeza cuando escuchó los gritos. ¿Dónde estoy? Se recuperó a sí mismo cuando tenía 10 años. Su mejilla, que se había desplomado sobre un pequeño escritorio, se asomó a la superficie. Había cuadernos sucios y usados con garabatos y fórmulas. Al observar con atención, Jaewan vio que era más un dibujo que un garabato. Al principio era difícil distinguirlo, pero tras observarlo un rato, lo vio claro. Era un monigote que sostenía algo parecido a un cuchillo y que destrozaba la tarea y las fórmulas de Jaewan con su espada. Fue entonces cuando muchos recuerdos le asaltaron la mente. Habían pasado tantos años que sacudieron su cabeza de 10 años y lo hicieron caer en un estado similar a una convulsión. ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está el gran hermano? Mulaco. ¿Dónde está este lugar? Ya veo. Así que esta es la pesadilla del principio. La pesadilla del principio. ¿Qué fue eso? Estaba confundido por todos los recuerdos. Sus pulmones de 10 años se agitaban mientras se sentía mareado. Sintió como si viera algo flotando, y se dio cuenta de que varios objetos eran lanzados. Y con el sonido de un choque, oyó el grito agudo de una mujer. Jaewan bajó la mirada hacia el plato roto. Al ver el afilado trozo del plato, una palabra le vino a la mente. Puñalada. Jaewan sostuvo el trozo sin darse cuenta. Le hizo un pequeño corte en la palma de su mano, que tenía 10 años. Le dolió, pero no le dolió. ¡Ah! Suéltame. Suelta. Oyó de nuevo los gritos de la mujer. Jaewan se giró hacia el grito y vio a una mujer que no conocía. Una mujer. Mamá. Jaewan pronunció la palabra sin saberlo y se sorprendió de haber dicho tal palabra. Mamá. Tuve una mamá. Estuve sola durante 10.000 millones de años. ¿Cómo puedo tener una? Con un fuerte dolor de cabeza, Jaewan se acercó a la mujer con un trozo de plato en la mano. Entonces vio a un hombre que la amenazaba con una silla pequeña. Jaewan no podía verle la cara. Se acercó y pudo verla con más claridad. Ajá. El joven Jaewan se detuvo en el lugar cuando sintió una especie de sacudida en su cuerpo. Eso es. Sintió otro dolor agudo en la cabeza mientras apretaba el trozo roto. El hombre no tenía ojos, ni nariz, ni boca. Como si algo lo cubriera, lo que cubría la cara eran números diminutos. Jaewan recordó entonces garabatos y fórmulas escritas en el cuaderno. Esa cara contenía las fórmulas. Esa cara era el sistema. Diagonal. Con diagonal al recordar la palabra, Jaewan gritó mientras cargaba. Vio el rostro pálido y asustado de la mujer y al hombre retrocediendo en estado de shock. Entonces movió la mano derecha con fuerza y oyó a alguien gritar. Sonrió levemente. Lo logré. Lo logré. Matea. Y al momento siguiente, el cuerpo de Jaewan se puso rígido. Hermano mayor. ¿Qué es eso? El grito se confundió con el de otra persona. Sintió como si el mundo se le hubiera dado la vuelta y, al instante siguiente, Jaewan sintió que alguien lo abrazaba por la espalda. Era su madre. Estaba en sus brazos después de tantos años. El cuerpo de Jaewan se balanceaba indefenso como un muñeco en el abrazo de su madre. Vio a un hombre tendido en el suelo, sangrando por el brazo. El hombre gritaba. El hombre estaba. Jaewan vio las heridas del hombre. Le salía sangre de la herida.
Jaewan entonces miró su mano, donde sostenía el plato roto. Su mano de 10 años estaba ensangrentada. ¿Por qué? La pregunta lo atrapó. ¿Por qué? ¿Por qué no es color plata? Jaewan. Jaewan. La mujer seguía llamando a su hijo sin saber qué hacer. Jaewan levantó la vista. Mamá. Y cuando miró a su hijo a los ojos, se puso pálida. Ah, ah, ah. En ese momento, Jaewan no era su hijo. A sus ojos, Jaewan parecía un monstruo, un demonio de otro mundo. Ese demonio sonreía de forma extraña. Mamá. La sangre es roja. Es un trastorno delirante. El médico con bata blanca y gafas plateadas habló. Puede ocurrirle a un niño de esta edad con esquizofrenia, pero creo que es un poco grave en el caso de Jaewan. Incluso podría derivar en un trastorno del desarrollo. La descripción era un poco imprecisa, pero resultó convincente para una mujer sin conocimientos de psicología. También fue reconfortante ver los numerosos premios y placas que mostraban los diversos logros e investigaciones de la doctora. Cualquiera que haya dicho, debe significar que el niño estaba en estado grave. Eso fue lo único que pudo entender de su descripción. Deseó que sus palabras reflejaran la profesionalidad del médico y preguntó, ¿Jaewan se encuentra en tan grave estado? Podemos decirlo. No lo has visto con tus propios ojos. El incidente en sí es. El médico dejó de hablar, pero ella entendió lo que no decía. A veces, era más efectivo no decir las cosas en voz alta. Jaewan sintió un leve temblor en la mano de su madre, que le tocaba el hombro. Si Jaewan fuera un poco más autosuficiente, bastaría para enojarse. Bastaría para discutir con el médico por tratar al paciente de forma tan despectiva. Pero Jaewan no estaba en condiciones de hacer algo así. Además, solo era un niño de 10 años. Capítulo 230, El mundo después de la caída, 2. 10 años. Jaewan frunció el ceño mientras se llevaba el dedo a la cabeza. 10 años. ¿Por qué tenía 10 años? ¿Cómo estaba su madre aquí? ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué, quién soy? ¿Qué le hice mal? Nunca dije que hubieras hecho algo malo. Mi hijo está bien. Es bueno en la escuela, tiene muchos amigos, e incluso sus maestros. Algunos trastornos delirantes son difíciles de detectar ya que los síntomas son los mismos que los de las actividades cotidianas. No. Está bien. Solo se enfureció. Es todo culpa suya, por él, mi hijo, él solo. Te lo mostraré, señora. El doctor llevó a Jaewan a la mesita en la esquina de la habitación y corrió las cortinas. Eran tan finas y sencillas que no silenciaban los sonidos. Se oyó la respiración tensa de una mujer. El doctor habló con Jaewan. Jaewan, ¿podrías responderme algunas preguntas? Jaewan asintió. ¿Cuántos años tiene? Me olvidé. ¿Lo olvidaste? ¿Y por qué? He vivido demasiado para eso. Demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 10.000 millones de años. Se oía a una mujer jadeando tras la cortina. El médico miró hacia la cortina y continuó con sus preguntas. Entonces, ¿qué has estado haciendo hasta ahora, Jaewan? Estaba peleando con el gran hermano. ¿Es el gran hermano tú, padre? Jaewan no respondió. El médico anotó algo en su papel y siguió preguntando. Entonces, ¿por qué peleaste con el gran hermano? Para destruir el sistema. ¿Sistema? ¿Y qué es eso? ¿Puedes explicármelo? Jaewan sintió un fuerte dolor de cabeza mientras intentaba recordar qué era el sistema, pero no lo consiguió. El médico asintió con complicidad y le dio un bolígrafo y una hoja de papel. Jaewan, ¿puedes dibujarlo aquí? Jaewan empezó a dibujar algo en el papel. No tardó mucho en terminarlo. El doctor recibió el papel de Jaewan. Era un árbol gigante. Un árbol gigante con raíces y ramas secas. El doctor lo observó con curiosidad. ¿Es este árbol el sistema? Jaewan no respondió porque estaba mareado. Apenas podía respirar, pero el médico siguió haciéndole preguntas. Entonces,
Hay algo llamado torre en la raíz de este árbol y secuestra gente de la tierra para enviarlos al árbol. Sí. Y eso es cultivo. Bien. Y sobreviviste al cultivo, y subiste a la cima de la torre. Las preguntas seguían llegando y Jaewan seguía respondiendo. Adaptadores y despertadores. Y dioses y seguidores. Jaewan no estaba seguro de por qué sabía todo eso, pero se concentró en responder las preguntas del doctor. Ya veo. Entonces, el mundo único es una especie de espacio imaginario creado por el sueño. Es así. Similar. Y cuando consigues que muchos crean en ello, entonces se convierte en una realidad. Jaewan asintió. Entonces vio una figura que se desvanecía tras la cortina. Cada vez que respondía una pregunta, sentía que la respiración de su madre se hacía más superficial. Era una sensación extraña. Cada vez que Jaewan respondía para detallar su mundo, la historia que había vivido era pisoteada, pero Jaewan no estaba seguro de qué era. Mientras el médico seguía preguntando, Jaewan vio que su rostro cambiaba de forma inquietante. No era su expresión, sino que su rostro estaba cubierto de palabras y números complejos. Fueron estos los que Jaewan vio en el hombre al que apuñaló. Las voces seguían hablándole. Apuñalarlo. Apuñálalo y mátalo. Jaewan meneó la cabeza mientras se mordía el labio. No, no puedo. Mamá se pondrá triste. Jaewan se agachó para esconderse de las voces que discutían sobre él. El interrogatorio cesó. La sangre goteaba de sus labios y el médico, conmocionado, lo levantó. Oh, no. Enfermera. El médico recogió rápidamente a Jaewan y lo acostó en una cama. Luego llamó a una enfermera para que examinara la herida de Jaewan. El médico luego llamó a la madre de Jaewan a una habitación aparte. Estaba pálida como siempre y apenas respiraba. El doctor suspiró. Vio cómo el mundo de la mujer se desmoronaba por lo que acababa de presenciar. A J. Jaewan le encanta leer, lee todo tipo de novelas y cómics. Eso probablemente. Señora. Es demasiado listo. No puede. Señora. Ella estalló en llantos. El médico esperó a que se calmara un poco. Tendré que pedirle disculpas por hacer tales preguntas. Sí. Jaewan alguna vez fue lastimado por su padre. La mujer se quedó sin aliento por un segundo y respondió, no. Es cierto. Tiene que ser sincera conmigo, señora. No. Digo la verdad. Nunca le puso las manos encima a su hijo. La negación de la madre parecía incluso desesperada. Pero puedo ver rastros de la violencia que su padre infligió a Jaewan. Todos sus símbolos representan a su padre. El doctor habló mientras mostraba dibujos y los registros que obtuvo de Jaewan. Había un árbol, una torre y un hombre de palo apuntando hacia el cielo. El árbol y la torre. Todas las imágenes apuntan a una intensificación. Y la puñalada, ¿no crees que todas tienen una imagen similar? No estoy seguro. En psicología, todos estos son símbolos de un pene masculino. Pene. Sí. Me sorprende ver un ejemplo tan perfecto de un caso que lo refleja todo en una sola imagen. El médico se rascó la cabeza mientras continuaba explicando. La mujer lo escuchó en silencio. Él lo describió con infinidad de palabras y teorías psicológicas. La mujer no entendió ni la mitad de lo que dijo, pero apenas logró comprender que la situación era muy grave. ¿Crees que le hizo daño a Jaewan sin que yo me diera cuenta? No podemos decirlo con certeza, pero estamos viendo un rastro de esa violencia por parte de Jaewan y eso impactará directamente en su crecimiento mental. ¿Qué debemos hacer? El médico entonces golpeó su escritorio y le habló tranquilizadoramente a la desesperada mujer. Pero no te preocupes demasiado. No todo en el diagnóstico actual de Jaewan es malo. La mujer se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Las imágenes simbólicas de Jaewan son más vívidas y específicas que cualquier otro registro de pacientes o de investigación que haya visto, y están interconectadas entre sí. No es solo cuestión de su imaginación, llega incluso al punto de ser literarias.
El médico entonces intentó encontrar las palabras para describirlo y continuó. Cuando escucho sus historias, siento que ese mundo realmente existió. Es solo un niño de 10 años y... La mujer frunció el ceño enojada. ¿Te estás burlando de mí? No, no es eso. Haiwan está grave, pero si logra superarlo, su trastorno podría incluso ayudarle artísticamente. De manera artística. Algunos piensan que el trastorno delirante y el síndrome del sabio están estrechamente relacionados. ¿Sabio, qué? ¿Qué es eso? El médico negó con la cabeza. Comprendió que la mujer no entendía ninguno de los términos profesionales que acababa de usar. Ah, es un trastorno común en los genios. Solo te lo digo para que estés tranquilo. El médico guardó su expediente y dio por concluida la consulta. Tendremos que mantener a Haiwan alejado de su padre. Le sugiero que nos visite para recibir tratamiento adicional. Haiwan lo necesita para su futuro. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.